como investigadores de Conicet. Y no lo he mucho yo. Pero que ya atacó básicamente lo que la base la función de la acción capital de pago adhesivo Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo estamos hoy con el práctico? Bueno, ya les habrá dicho Florencia, la modalidad del oral, del aula, son todas. ¿Sí? Así que espero que no sé. Solamente recordarles que en el caso de los prácticos, o recordar un poco las condiciones para regularizar la materia, tienen que tener 2 prácticos aprobados, ¿sí? De 3. De tal manera que si les fuese mal hoy, tienen los otros 2, y si les va bien los otros 2, ya está, ¿sí? Si te va mal hoy y te va mal el que viene, pueden recuperar uno. ¿Sí? O sea que tienen un montón de posibilidades. Si te va mal los 3, sí, eso está libre. ¿Está bien? Si te va mal, estás conociendo. Pero tengan en cuenta que son 2 de 3, o sea que si te va mal hoy, o no están, no pasa nada. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy seguimos con lo que es unidad número 3. No sé si la vamos a terminar larga. En cualquier caso, cuando terminamos de ver, seguiremos viendo la clase que viene. La clase que viene tenemos que ver el tema de genética, tema que está incluido dentro del primer parcial, o sea que hasta genética incluido vamos a evaluar el primer parcial. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la célula, en 2 partes, digamos. Una, la célula propiamente dicha y su función y sus organelas con sus funciones respectivas. Y la segunda parte es cómo las células se multiplican, ¿sí? Cómo se dividen las células. Pero vamos con esto. Algunos conceptos importantes. En relación a la historia de la célula, hay una sola cosa que yo quiero que ustedes tengan en claro. Nadie les va a preguntar en qué año se descubrió el núcleo, las células vegetales. Pero sí por lo menos sepan que a lo largo de la historia, los avances en la biología celular se fueron dando mucho gracias a la aparatología. O sea, a medida que se fue perfeccionando los microscopios, las lupas, eso fue permitiendo descubrir cada vez más cosas más chicas. Igualmente, Hooke se dice que es el descubridor de la célula. A ver, en realidad no es que él descubrió la célula. La célula se planteaba su existencia antes de Hooke. Pero
Hooke, utilizando uno de los primeros microscopios, como el barrio, imagínate que este desayuno, porque viene mucho ¿no? La utilización de un microscopio utilizó o vio un pedazo de alcornoque. El alcornoque es el árbol con el cual se hace el corcho. El corcho, por supuesto, es un plástico, ¿no? El corcho real. La cuestión es que, bueno, ahí no se puede apreciar, después ustedes lo ven en el aula virtual, vio como si fuese ¿vieron un canal de abejas que tiene todas las celditas? Vio eso. Claro, la célula vegetal, no la vamos a ver, pero es un poco más rígida que la célula animal, ¿sí? Entonces, vio como si fuese un panal de abejas. O sea, básicamente él pudo ver por primera vez lo que antes hipotetizaba, ¿sí? Por eso se dice que Hooke es el descubridor de la célula, pero en realidad es el que primero pudo demostrar su existencia. A partir de allí, y con el perfeccionamiento de los microscopios, se fueron descubriendo las distintas organelas. Y acá llega hasta 1855, pero va a tener que llegar, por ejemplo, hasta el 1905, que Cascal descubrió que, por ejemplo, las neuronas, que son las células del cerebro, no están unidas una al lado de la otra. ¿Sí? Pero bueno, eso lo van a ver el año que viene en enero. La célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Unidad anatómica porque estamos formados por células, chicos. Miles y miles de millones de células. Solamente en el cerebro se dice que hay como 10.000 millones de células. Vas a saber la cantidad que hay. Y funcional, ¿por qué? Porque vivimos gracias a las células. Nuestras funciones básicas biológicas se dan gracias a las células. La célula es la unidad mínima de vida. Recuerdan ustedes que hay organismos que son unicelulares. Una célula sola puede tener vida, sí, la tiene. Por supuesto que miles de millones de células juntas, la vida es mucho más compleja. Pero una sola célula puede tener vida. Bueno, eso que está pasando. Bueno, tampoco se aprecia, miren, dan ustedes en el aula virtual. Esta imagen salió a fines del año pasado. Esta imagen es la imagen de un microscopio electrónico de una célula lo más detallada posible que tenemos en el momento. Ustedes me dirán, yo no veo nada, y sí tienen razón, porque no se ve bien, por eso vean en el aula virtual. Pero el detalle, esta es una mitocondria, ¿sí? Esto es un microtúbulo, dos cosas que vamos a ver hoy, ¿sí? Acá hay otro microtúbulo, incluso en algún lado había una proteína viajando a través del microtúbulo. Bueno, es maravilloso. Lo que les quiero decir es que imagínense en Hooke que vio una cosa tipo panalcito de abejas allá hace varios años. Hoy tenemos estas imágenes que realmente contrastan con aquello que se veía. Bueno, lo que yo les propongo es que nos adentremos en esto, ¿sí? Es un viaje interesante porque vamos a tratar de empezar a conocer lo que pasa adentro nuestro, no solamente adentro de nuestro organismo, sino adentro de nuestras células. Para mí, claro, está un viaje fascinante. Para ustedes, bueno, yo sé que no, pero bueno, no les queda otra que ver esto. Ah. Dale, sí, nos dormiste. A ver, dijimos, la célula es la unidad funcional y anatómica de todo ser vivo, ya lo dijimos, tiene la función de autoconservación y autorreproducción. Autoconservación, porque la célula es la unidad mínima de vida. Y la autorreproducción, porque se van a reproducir. El objetivo de este segundo punto, básicamente, es la autoperpetuación de la especie. ¿Sí? Porque las células nos van a permitir que una especie, ya sea la humana, la de los perros o la de las ardillas, se perpetúen en el tiempo. Bueno, después vamos a ver que existen, esto ya lo vimos, reproducciones sexuales y asexuales. Hoy en particular, si llegamos, vamos a ver la reproducción asexual. Para que nuestras células crezcan, se va a reproducir, o se van a reproducir
asexualmente. Por eso decimos que la unidad mínima de todo ser vivo. ¿Una célula tiene vida? Sí. Por supuesto, no le pidan a una ameba que resuelva un ejercicio complejo, porque es una célula, pero que tiene vida, la tiene. La teoría celular es bueno que todos los biólogos asumen y consta de 4 puntos. Muchos ya lo hemos visto. Es la unidad estructural, porque estamos formados por células. Es la unidad funcional, porque todos los procesos que nos permiten vivir son llevados a cabo por células. Es la unidad de reproducción, procede de una ya existente. ¿Qué teoría del origen de la vida está está refutando, para decir mejor, este punto? Toda célula procede de una ya existente. La generación espontánea. ¿Voy a decir lo mismo? ¿Se acuerdan que la generación espontánea, planteada por Aristóteles, que decía que la vida procede de materia inanimada, sin vida? Ese punto está justamente refutando esa teoría. Y es la unidad genética, porque hoy vamos a ver, y la clase que viene lo terminaremos de definir con genética, que para que se transmita la información de una célula a la otra, se transmite gracias a los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan, no? El ADN transmite la herencia, el ARN, ¿qué hace con la herencia? La traduce, la expresa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que va a estar todo en la célula. Esta es la teoría celular, que es lo que hoy todos los biólogos aceptan. Por eso en biología, bueno, no es tanto como en la psicología, que existen distintas opiniones, distintas posturas. Todos los biólogos asumen y acuerdan en relaciones sexuales. Vale, se acuerdan. Admitir esto. ¿Cómo haces volver tan rápido? Bueno, vamos a las distintas organelas. Primera, esta no es una organela, cuando yo digo organelas son las cosas que están adentro de la célula, mitocondria, lisosoma. Algo las tiene que contener. Ese algo es la membrana. Membrana celular, membrana plasmática, todo esto, chicos. Ustedes recordarán que para que se desarrollara la vida, que para que se pasara de aquellos coacervados y después los protobiontes y las primeras células procariotas, ¿suenan lo que estoy diciendo? Bueno, ¿se acuerdan que una de las características fue la capacidad de adquirir la maquinaria de transmisión hereditaria? Y la otra, ¿cuál fue esto? La membrana que permitía separar el interior del exterior. La membrana celular tal, la membrana plasmática, esta es una foto real, pero no se aprecia bien, pero ustedes podrán ver que hay 2 líneas. ¿Sí? Hay 2 líneas. De hecho, vamos a decir la bicapa. Son 2 capas. Esto lo vimos la clase pasada, ahora lo vamos a ver bien. La otra característica, como ustedes podrán ver en estas fotografías reales, fíjense que la membrana no es estática, no es dura. La de las células vegetales tampoco, pero es más rígida. Imagínense que si la membrana de nuestras células no tuviese esta capacidad, acá porque está queriendo engullir algo, está queriendo comer algo, cuando ya lo que hay adentro, ¿qué hace? Es un globo últimamente. Lo que está mostrando esas fotos es que la membrana plasmática es flexible. Imagínense que si no fuese flexible no la podríamos mover. Por supuesto que la membrana plasmática de las células óseas es más rígida que las células de la piel. Está claro. Pero claramente las células de la piel, fíjense, no es una condición. Salud. ¿Se entiende? Por eso es que la otra característica es que es flexible. Ahora, el modelo que mejor explica la membrana plasmática se llama mosaico fluido. Escúchenme, fluido por lo que les acabo de decir, porque es flexible y se puede adaptar a las distintas circunstancias. Esa es la fluidez. Mosaico
por la disposición de los fosfolípidos. Ustedes recuerdan que los fosfolípidos es un lípido, o sea, es una biomolécula que tenía dos partes, dos malezas. Una que era hidrofílica y la otra hidrófoba, ¿recuerdan? La hidrofílica era afín al agua, o sea, no rechaza el agua. Ustedes recuerden, chicos, que nuestro cuerpo, más del 70% es agua. De tal manera que para una célula, intracelularmente, dentro de la célula, ¿qué hay? La mayoría agua. Extracelular, ¿qué hay? La mayoría agua. ¿Sí? La otra cabeza del fosfolípido es hidrófoba, o sea, rechaza el agua. Entonces, los fosfolípidos, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero ven que aquí hay un circulito, acá hay otro. Acá están las dos cabezas del fosfolípido. Acá hay una y acá adentro hay otra. Acá hay una y acá adentro hay otra. Acá, chicos, hay un fosfolípido y acá hay otro fosfolípido. Por eso se dice que es una bicapa. Son dos capas de fosfolípidos. No es una, son dos. La parte hidrofílica de un fosfolípido está en el medio extracelular. Y la otra parte, el otro fosfolípido, está en el intracelular. ¿Está bien? Pero las dos hidrófobas se tocan, están adentro. Y adentro no hay agua. ¿Me entienden? Entonces están chochos ahí los fosfolípidos. Porque adentro justamente no hay agua. Ustedes me dirán, ¿y pero cómo se comunica afuera y adentro? Bueno, esperen. Va a haber canales que van a permitir el paso y la salida de cosas. Pero se dice mosaico, ¿sí? Por esto, por la disposición de los fosfolípidos dispuestos, las partes hidrofílicas en contacto con el agua y las hidrófobas tocándose entre ellas en el interior de la membrana celular. No es el único fosfolípido, no es el único lípido que constituye la membrana, es el principal. Pero también hay otros lípidos, el colesterol, por ejemplo. Vieron que hay algunos peces que, no sé, vamos a Ushuaia, y hay ríos que se congelan en invierno. Sin embargo, esos peces viven abajo del agua congelada. Y ustedes dirán, ¿cómo hacen? Bueno, una de las cosas que hacen es que esos peces tienen en sus membranas celulares mucho colesterol. El colesterol es, o permite justamente que la membrana celular no se congele. ¿Sí? Por eso nosotros humanos lo tenemos, pero tampoco es tan abundante como si, por ejemplo, estos peces. ¿Sí? Por supuesto que la membrana celular, verán esto verde, estos son los canales que ahora en un ratito se los muestro. Pero también ustedes recordarán que en la membrana celular que había glucolípidos, glúcidos, lípidos, lipoproteínas, ¿se acuerdan? Lípidos y proteínas, que tenían una función fundamentalmente de reconocimiento. Reconocen señales y las mandan a las células. Entonces, ¿se entiende por qué es mosaico fluido? Mosaico porque es una bicapa de lípidos fluidos por su fluidez. ¿Está, chico o no? Vamos. ¿Sí? Bueno, ahí la tienen de nuevo. ¿Sí? Ahí están, ven los fosfolípidos, acá lo vemos un poquito mejor. Ven las dos cabezas hidrofílicas que están por fuera, porque acá hay agua y porque acá hay agua. Las dos hidrófobas están adentro torchas tocándose una con la otra, porque, bueno, ahí adentro no hay agua. Como les decía, también está el colesterol que previene el congelamiento. El colesterol es flexible en el sentido que previene el congelamiento y si es necesario aumenta la rigidez. ¿Sí? Pero bueno, va a depender del tipo de ser vivo. El mayor constituyente es justamente los fosfolípidos. Fíjense que es muy finita la membrana celular.
Bueno, se miden en nanómetros, eso no importa esa medida, pero por lo menos sepan que es muy finita. Aún siendo finita, tiene la enorme importancia de establecer el límite entre el interior y el exterior. ¿Sí? Esa es la función de la membrana plasmática. La otra cosa que ustedes deben saber que las distintas organelas que vamos a ver también tienen una membrana y también es una bicapa de pocos líquidos y también tiene fluidez. ¿Sí? O sea que la membrana esta que estamos viendo no solamente está en la célula, sino también dentro de las organelas que están adentro de ella. Vamos a algunos otros conceptos. Dijimos que hay glucolípidos, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera. Digo, la membrana no solamente son fosfolípidos, no solamente son colesteroles, sino también hay distintos tipos de proteínas. Claro, chicos, porque intra y extracelularmente tienen que entrar y salir cosas. La célula, si tiene vida, tiene que alimentarse, expulsar desechos, etcétera. Vamos a entender o vamos a decir que hay dos tipos de proteínas de acuerdo a cómo están dispuestas en la membrana. Es fácil, periféricas e integrales. La integral, chicos, atraviesa toda la membrana. Esta es una proteína integral. ¿Sí? Forma un canal, chicos. Hagamos de cuenta que es el túnel subfluvial de Paraná y Santa Fe. Siendo el río Paraná la membrana, el túnel lo atraviesa. Y vos podés entrar y salir a Paraná o Santa Fe por ese túnel. ¿Sí? Eso sería una proteína integral. Son canales y atraviesan toda la membrana. La periférica, si decimos que la membrana celular son dos capas, la periférica atraviesa solo una, chicos. ¿Cuál? Bueno, la que se les ocurre, la que le haga falta a la célula. Puede ser esta, y entonces la proteína periférica estará extracelularmente, o puede ser esta y puede estar intracelularmente. Es lo mismo. No es que lo mismo, es lo que necesita la célula. Por lo general, la mayoría son del lado de afuera, porque, claro, la célula tiene que estar recibiendo señales todo el tiempo. Hagan de cuenta que son las antenas que reciben información. ¿Sí? Bueno, esas proteínas periféricas, muchas de ellas, tienen funciones de reconocimiento. Se darán cuenta que esas proteínas periféricas tienen una parte hidrófoba, ¿sí? Porque es la que está dentro de la membrana. ¿Está bien? Sí. En ese sentido, vamos a hablar de transporte, porque la célula necesita que se transporten cosas. ¿Qué cosas? Y chicos, cosas que necesitan. Agua, glucosa, alimentos, desechos, proteínas que son necesarias para la célula. La célula fabrica proteínas muchas veces que tienen que ser exportadas, que tienen que salir de la célula. Imagínense una célula endocrina es hormonal, una célula que fabrica hormonas, tiene que liberar esa hormona en la sangre, tiene que salir. Bueno, entonces vamos a hablar de tipos de transporte. Lo vamos a dividir en dos, pasivo y activo. ¿Hay que saber la diferencia? Amarillo. Pasivo cuando la proteína ¿Y activo? Claro, sí. El transporte activo requiere de energía. El pasivo no. ¿Por qué requiere de energía? Y vamos a hablar de concentración contragradiente. Hagan de cuenta que esta aula estuviese llenísima de gente. Y vos querés entrar porque no te querés perder la clase maravillosa que está dando Perena de esos conceptos tan divinos que tenemos que estudiar aún cuando queremos ser psicólogos. ¿Sí? No sé qué piensan eso. Si vos querés entrar, ¿cómo vas a tener que hacer? Tienes que hacer fuerza, chicos, empujar. No lo hagas, eso es algo. Pero tenés que hacer fuerza. Tenés que hacer un esfuerzo, ¿me entiendes? Por eso, contragradiente es cuando vos pasas de un lugar poco concentrado a mucho concentrado.
Entonces, si la célula está llena de glucosa, suponete, y quiere entrar otra molécula de glucosa porque se le ocurrió que hay que entrar, necesariamente necesita energía para empujar y pasar de acá a acá. La energía que nos va a proporcionar puede la molécula de ATP, adenosina trifosfato. ¿Quién la va a fabricar? Ya no lo vamos a ver, todavía no llegamos, pero la mitocondria, que va a ser la usina celular. Ese es el transporte activo. Alguien ayuda a que entre o salga, pero esa ayuda no es gratis, requiere energía. En el transporte pasivo es gratis, no hay energía. ¿Sí? Entonces, puede ser algo simple. La difusión simple, chicos, son cosas chiquititas. Bueno, una más, una menos, no jode. Entonces pasan sin ningún problema. ¿Sí? Las otras cosas que pasan de manera chiquitita, de manera pasiva, ¿sí? Son aquellas moléculas que no tienen carga eléctrica, ¿sí? Que son apolares. Entonces, bueno, no tienen carga eléctrica, no pasa nada. Porque recuerden, chicos, que aquí, este hidrógeno hay cargas eléctricas, entonces puede rechazar. Acuérdense que positivo con positivo se rechaza. De tal manera que cuando hay moléculas con alguna carga eléctrica, por lo general es necesario un transporte activo. La difusión facilitada es básicamente lo mismo, solamente que hay una proteína que ayuda a que pase. Es básicamente lo mismo que esto. Lo que pasa es que como no estamos hablando de algo contragradiente, se ve que tenga que empujar para entrar, no lo se lo orienta. Básicamente, chicos, para que ustedes entiendan, activo y pasivo es lo que él dijo. Se requiere o no energía para pasar. Bien, esto se los dije, pero no van a recordar. La mayoría de las proteínas, de las proteínas integrales, tienen una función de receptores de comunicación intracelular. Los receptores van a ser estas proteínas periféricas que reconocen un mensaje, una señal. Los mensajes, las señales o ligandos, así se llaman, pueden tener un montón de cosas. Las hormonas, cuando vos tenés que ovular, liberar una hormona en tu cerebro y llegar a los ovarios, una distancia enorme para una hormona. Y eso pasa porque existen esos receptores. Los neurotransmisores, lo van a ver el año que viene el neuro, pero básicamente, no sé, cuando vos estás en un periodo de estrés, tus suprarrenales, o sea, las glándulas que están arriba de los riñones, liberan la adrenalina y esa adrenalina llega al cerebro y actúa porque existen receptores. Veamos esto de los factores de crecimiento, son necesarios fundamentalmente en las épocas de desarrollo, cuando somos chiquitos, bebés, lo mismo ocurre en la adultez. Y moléculas de adhesión, yo se lo puse porque esto muchas veces hace que el no reconocimiento de esas señales, como les decía en la clase pasada, pueden desencadenar procesos que pueden ser patológicos, ¿sí? Si una célula no reconoce debidamente una señal, puede desencadenar, por ejemplo, ¿sí?, una reproducción celular aumentada, lo que puede llevar a una neoplasia. Neo es nuevo, plasia es tumor, un tumor, chicos. Lo cual no significa que sea malo, ¿sí? El tumor es benigno, pero definitivamente eso no debería ocurrir. Bien, la matriz extracelular. ¿Qué significa? A ver, la célula, chicos, cuando Koch descubrió, que vio como un panalcito de abeja, vio que, bueno, parecían que estaban todas una pegadita a la otra. Santiago Ramón y Cajal, fueron investigadores españoles, allá por fines o principios del siglo XX, descubrieron que las neuronas no estaban unidas una con la otra, sino que había
espacios entre ellas. Bueno, esos espacios, ¿sí? Ustedes deben entender que las células se encuentran rodeadas, ¿sí? Por espacios que no son grandes, porque tenemos tantas millones de células que están una al lado de la otra. Eso es lo que se llama la matriz extracelular. En cualquier caso, esa matriz extracelular, vamos afuera, ¿sí? Está formada por proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que ustedes deben entender es que esa interacción de las proteínas, los carbohidratos, etcétera, etcétera, favorece la adhesión de las células. O sea, chicos, la matriz extracelular lo que permite es que las células, que si bien son flexibles por su membrana, juntas puedan mantener medianamente una forma. Digo, nuestros pulmones se expanden, se contraen en función de cómo vamos respirando, pero mantienen una forma. Porque si no mantuviesen una forma, imagínate, no podríamos respirar. Estamos fritos. Esta adhesión permite justamente el desarrollo de los tejidos, de los órganos, etcétera, etcétera. Entonces, la matriz tómela como un conjunto de proteínas, de carbohidratos, de biomoléculas, chicos, que permite que, si bien la célula es flexible, mantenga una determinada forma y de esa manera formar los pulmones, el hígado, los órganos. ¿Sí? Bien, vamos al citoplasma. El citoplasma, chicos, es lo que está dentro de la célula, contenido por la membrana celular. Es la parte líquida primero, que es lo que se llama el citosol. Ese citosol, en la mayor parte de sus componentes, obviamente agua, ¿sí? Fíjense que ya hablamos, o por lo menos cuando en la clase pasada decíamos que estamos formados en su mayor parte por agua, la razón de ello es por esto. Porque nuestras células, de las cuales estamos constituidos, la mayor parte de las mismas es agua, es el citosol, ¿sí? Entonces, el solvente es el agua, o sea, están allí las cosas, y los solutos, a ver, la mayoría son proteínas, fíjense que es el 20%. O sea, si ustedes pudiésemos desplegar acá el citoplasma de una célula, veríamos en su mayor parte agua, una partecita que son proteínas que andan dando vueltas. No al pedo, chicos, tienen funciones esas proteínas. Tienen funciones para mantener a la célula en vida. Y la otra parte que encontraríamos de ese citoplasma son las organelas. ¿Sí? Entonces, el citoplasma es todo lo que ustedes ven. Agua, proteínas que son muy chiquititas. ¿Se acuerdan la primera foto que yo les dije, que es la última foto, la más avanzada? Que hay un montón de manchas. Y esas manchas, chicos, chiquititas, eran proteínas, está lleno de proteínas. Por eso es imposible saber las funciones de todas las proteínas. Son millones. Y las organelas, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. El núcleo, esto es una foto real, acá está el núcleo. ¿Ven el citoplasma? Ustedes ven acá un montón de manchas, y sí. Algunas son las más grandes, son las organelas que vamos a ver hoy. Pero todas las chiquititas son las distintas proteínas que esas proteínas tienen por función que la célula lleve a cabo sus funciones. Bien, entonces, nos tenemos que concentrar en lo que es el sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas son distintas organelas que ahora las vamos a ver, que tienen por característica común que están rodeadas por una membrana bicapa lipídica. O sea, la misma de la célula es la misma que va a recubrir a este sistema de endomembranas. Acá básicamente le dice las funciones, las vamos a ver uno por uno. No se preocupen por eso le dije chiste. Solamente sepan que el sistema de endomembranas es un conjunto de organelas
que están rodeadas por una membrana bicapa lipídica y tienen distintas funciones. ¿Van a perder un mate? Algo también. Pero pausa, ¿verdad? Acá no sé. Ah, sí, sí. Conjunto de qué dijo, vas a saber de qué dijo, conjunto de qué. Ah, conjunto de organelas, debe decir Araceli. Anda a saber qué dijo. Ah, bueno. Claro, porque Por la hora. tengo una característica que me olvido rápidamente. Gracias, licenciado Araceli. Capaz que dije cualquier cosa, pero debe haber sido de eso. Bueno, volvamos. Sí. Dale. Vamos con la primera, las vesículas. A ver, las vesículas son bolsitas, chicos. Por supuesto son bolsitas no de plástico, sino de una membrana lipídica, ¿no? Porque ustedes saben que tienen esa característica. Son bolsitas, de hecho ahí ven esas flechitas están marcando distintas vesículas. Almacenan temporariamente, transportan también temporariamente sustancias que necesita la célula, ya sea incorporar o expulsar. Entonces, miren, si está entrando algo, la almacenan ahí un ratito hasta que venga otra organela y las digiera, ¿sí? Se las coma. O una bolsita de la basura que hay que tirarla y la saca para afuera. ¿Sí? Sé que, digamos que tampoco es tan fundamental su función, pero básicamente, digamos que funcionan como bolsitas. ¿No? Las vacuolas es más o menos lo mismo, solamente que la diferencia es que en las células animales hay muchas vacuolas, junto con muchas vesículas. En la célula vegetal, por lo general, hay muy poquitas y son muy grandes. Les pongo un ejemplo. ¿Vieron los cactus, las pentas, Las plantas de los desiertos. ahora es una nombre. Las plantas de los desiertos que cuando llueve rápidamente acumulan agua, porque, bueno, no saben cuándo va a llover de nuevo. Ese agua que acumulan, lo acumulan justamente en estas vacuolas, ¿sí? Por eso es que tienen por lo general una muy grande. En cualquier caso, la función, chicos, de las vacuolas es similar a la vesícula. De hecho, la vacuola es un tipo de vesícula. ¿Sí? O sea que básicamente es lo mismo, solamente para que ustedes entiendan que en el caso de las vacuolas, en las células vegetales tienen una función mucho más importante, porque almacenan el agua. Como nosotros, animales, no necesitamos, o por lo menos tenemos, se supone, un acceso más regular al agua, no necesitamos tener una vacuola tan grande, pero prácticamente es lo mismo que una vesícula. De hecho, es un tipo de vesícula. Ahora sí empezamos un poco más importante, retículo endoplásmico. Hay de dos tipos, el liso y el rugoso. ¿Sí? El tema es que los dos retículos endoplásmicos tienen funciones distintas y están ubicados espacialmente de manera distinta. Y ahora vamos a entender por qué.
El retículo endoplásmico rugoso, granular, estas son las siglas, si alguna vez lo ven. En realidad, no tiene ninguna función. ¿Por qué? Porque simplemente el retículo endoplásmico rugoso se lo llama de esa manera porque está o tiene miles de ribosomas adheridos al retículo endoplásmico. Entonces, hagan de cuenta que si vos se los fueses a tocar, lo pudiéramos tocar, sería rugoso porque los ribosomas son pequeños, como pequeños granitos, digamos, de arena. ¿Sí? Entonces, por eso se lo llama rugoso. ¿Está bien? El tema es que esos ribosomas sí tienen una función y pavada de función porque producen las proteínas. Por eso se dice que el retículo endoplásmico rugoso tiene por función la síntesis de proteínas. Cuando yo digo síntesis, es la fabricación de proteínas. ¿Se entiende? La palabra correcta es síntesis. Ustedes recuerdan que yo les dije que el ADN transmite la herencia, o sea, en el ADN está la información para que vos tengas tu cabello de color castaño. Si vos lo tenés de color castaño, es porque hay una proteína que lo tiene de color castaño. ¿Sí? El tema es que ahora ya sabemos que esa proteína, para que se haga tu pelo de color castaño, se va a hacer en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? ¿Está bien? Porque yo les digo que es donde se sintetizan las proteínas. Sin embargo, el ADN, como vamos a ver en un ratito ahora, no sale nunca del núcleo. Y no tiene que salir, porque si sale, estamos en el horno. Entonces, por ahora, porque eso lo vamos a ver la clase que viene, ustedes imagínense cómo hace pasar la información del núcleo ahí. El retículo endoplásmico rugoso está por fuera del núcleo. ¿Quién lleva la información del núcleo a los ribosomas para que se haga la proteína para teñir su cabello de color castaño? Esa es la pregunta. Bueno, ustedes recordarán que dijimos que hay 3 tipos de ARN y uno se llamaba mensajero. Y si se llama mensajero, chicos, porque lleva un mensaje. El mensaje va a ser ese: hacer la proteína de color castaño claro para que vos tengas el color de castaño claro. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Por ahora, sepan que el retículo endoplásmico rugoso está adherido de ribosomas cuya función está relacionada a la síntesis proteína. La ubicación espacial, hace lo siguiente, después volvemos ahí. Fíjense que el núcleo es este. Acá está la información genética. Acá te dice, vos tenés que tener el cabello castaño. El retículo endoplásmico rugoso está al ladito del núcleo. ¿Por qué al ladito? ¿Y para qué vas a estar lejos si dependes de la información que está ahí? Es cuestión de sentido común, de ahorro, chicos. Me quedo ahí cerquita para que ahí nomás pase la información. Por el contrario, el retículo endoplásmico liso, por favor, que se llama liso porque no tiene ribosomas. Y si vos lo tocas, va a ser lisito. Está más lejos del núcleo. Si no necesita el núcleo, ¿se dan cuenta? Es sentido común, básicamente. Se dice la principal función es la producción de lípidos. Fíjense, retículo endoplásmico rugoso, síntesis y almacenamiento de proteínas. No solamente que los ribosomas las sintetizan, sino que también en un ratito las almacenan. Y fíjense que dice así: proteínas de exportación. Exportación, chicos, porque se exportan. ¿A dónde? Y a otras células, chicos. O a la matriz extracelular. Y ustedes me dirán, pero las proteínas no necesitan las células. Sería de importación. No, necesitan las células, por supuesto. Lo que vamos a ver en un ratito, que no solamente el ribosoma que sintetizan proteínas adherido al retículo endoplásmico rugoso, también hay ribosomas sueltos.
Estos ribosomas sueltos van a producir proteínas que la misma célula necesita. Y fíjense, se lo llama rugoso por todo esto, porque cada punto es un ribosoma. El retículo endoplasmático liso síntesis de lípidos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, todo lo bueno y lo malo se produce ahí. De hecho, los fosfolípidos para la membrana se producen en el retículo endoplasmático liso. Desintoxicación, no olvídense de esa palabra, de sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Ustedes saben que cuando toman un medicamento y si leen el prospecto, básicamente todos los medicamentos tienen dos contraindicaciones. Si tienen problemas renales, porque por los riñones vuelven a eliminar los tóxicos del medicamento a través de la orina, y hepáticos. ¿Sí? Cuando una persona está con problemas crónicos del hígado, una hepatitis, cirrosis, se complica. ¿Por qué? Si ustedes tuvieran acá una célula del hígado, podrían ver que esa célula del hígado está llena de retículo endoplasmático liso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las funciones es la desintoxicación, justamente de sustancias tóxicas. El hígado es uno de los principales órganos que nos desintoxica. De tal manera que yo sé que ustedes no lo hacen, pero si el próximo fin de semana van a arrimarle a algún trago, a alguna botella, bueno, pueden decir de manera elegante que van a entrenar sus retículos endoplasmáticos lisos hepáticos. Vale, ya van a entender que se van a poner en pedo de mí. Así que está bueno. Pero tienen esa función, ¿sí? Por eso son muy abundantes en el hígado. También se sabe que participan en el metabolismo de ciertos hidratos, pero básicamente son estas las dos grandes funciones. Se darán cuenta que para estas dos funciones no necesitamos al núcleo, por lo tanto tiene todo el sentido que el retículo endoplasmático liso esté alejado del núcleo. Y siempre es rugoso porque necesita del núcleo para cumplir sus funciones. ¿Quedó claro, chicos? Bueno. El aparato de Golgi es como que vendría bárbaro ahora en este momento, una pila de panqueques con dulce de leche. No, la mía no es muy relajante. Hagan de cuenta que es una pila de panqueques. Aparato, cuerpo de Golgi o Golgi, solamente. ¿Sí? A ver, el aparato de Golgi, hagan de cuenta que vieron la aduana. Cuando uno se va del país o ingresa al país, que trae algo, la aduana que hace, se fija, controla que todo esté bien. O suponete que vas a tener una fila y exportas algo, la aduana controla, hace el paquete para exportarse. Bueno, como ya dije varias veces, hay muchas proteínas, hay muchas cosas que tienen que exportarse, que tienen que salir de la célula. Quien hace todo ese proceso de control, de modificación, del empaquetamiento, es el Golgi. ¿Sí? No solamente que hace eso de preparar algo que tiene que exportarse, sino que quizás una de las principales funciones es también la provisión de membrana. O sea, la membrana de las distintas organelas la va produciendo este señor, ¿sí? El complejo de Golgi. Pero bueno, quédense con la idea de la aduana en el sentido que está todo el tiempo controlada. Bueno, nada, tiene dos partes, la cara cis y la cara trans, pero no importa, chicos, eso es demasiado fino. Sepan que hace una función de aduana, y ya está. Creo que le puse la foto, sí, ven. Acá solamente lo que falta es el dulce de leche en el medio, pero bueno, no hay. Pero fíjense que se ve como panqueques. ¿Sí? La cuestión es que acumulan cosas que tienen que salir, ¿sí? La conjugar, chicos, es preparar. Las preparas, ¿sí?
químicamente para que puedan salir, empaqueta, controla y provee las membranas, que esa es quizás la principal función. O sea, supónganse que ustedes son una proteína que acaban de ser elaboradas por el retículo endoplásmico rugoso, en realidad por un ribosoma que está adherido al retículo endoplásmico, y ahora van a pasar al Golgi. El Golgi lo que va a hacer es, bueno, controlar que estén bien hechitas y las va a empaquetar, les va a dar una membranita para que salgan y se van. ¿Sí? Por supuesto que van a tener que llegar a la membrana y toda esa cuestión. Pero básicamente es eso lo que hace el Golgi. Bueno, todo eso es este dibujo complejo solamente para que ustedes entiendan, además no ser un pedo, pero como yo les decía, vos estás en el núcleo, acá te dice que tenés que hacer una proteína de tal manera, porque esa proteína es necesaria para que, no sé, la hormona llegue a la tiroides. ¿Sí? Entonces se fabrica esa hormona tiroidea, que ya está acá en el cuello, pero poner que se está fabricando acá en el cerebro, se le da la orden a un ribosoma que está acá, se fabrica, se sintetiza la proteína, esa proteína pasa al Golgi, que el Golgi lo que va a hacer es controlar, empaquetar y darle una membrana. Este circulito que ustedes ven, ¿sí? Ahora vamos a ver, se llama lisosoma. En cualquier caso, ese lisosoma va a llegar a la membrana de la célula, se va a fundir y va a permitir que la proteína se libere. Después se recicla, no se reutiliza. Lo mismo, acá podría pasar que supone que hay una apetitosa molécula de glucosa, la membrana la incorpora, se hace una vesícula, llega el Golgi tendrá que hacer lo que hace y de esa manera sigue la cuestión. Básicamente eso era lo que yo acabo de decir. Sí. ¿Cuánto demora una célula en incorporar una proteína? Y depende de qué tipo de célula. Si es una célula ósea va a ser un poquito más lenta. Si es una célula, por ejemplo, en las neuronas son 15 segundos. Va a depender mucho de qué tipo de célula, qué tipo de proteína. Pero no estamos hablando de periodos largos, a los 1 segundos. Pero en las neuronas, por ejemplo, que son rápidos, son 10 segundos. A lo mejor son 2 milisegundos, son un segundo dividido en 1000, todo. Rapidísimo. O sea, mientras yo te dije 3 veces lo mismo, tus células incorporaron trillones de proteínas. Es así. No somos nada, chicos. No sé por qué llamamos eso, pero... ¿Qué hora eres? Hablando de que no somos nada. ¿Falta? Ah, vamos de bien. Bueno, van chicos, van muy rápido, van entendiendo algo, van entendiendo algo, ya están entregados a lo que sea. Viven.
Los lisosomas es uno de estos lobitos que larga el bolso. ¿Sí? Lo que pasa es que claramente ustedes no me van a decir más lobitos, porque los lisosomas tienen una doble función. ¿Sí? Un lisosoma está rodeado por una capa lipídica, ustedes ya lo saben, ¿sí? Y en el interior esos lisosomas tienen enzimas. Las enzimas, chicos, aceleran una reacción. Entonces se dice que los lisosomas tienen por principal función una cuestión digestiva. Entonces, cuando entra algo a la célula, cosa o lo que fuese, los lisosomas o las enzimas que tienen los lisosomas degradan rápidamente a esa molécula, ¿sí? Para que se empiece a obtener la energía necesaria. Digo, porque si sea la molécula de glucosa tal como está a la mitocondria, que va a ser la que obtiene la energía, la mitocondria no puede hacer mucho. Necesita que esa molécula de glucosa se llegue degradada. Y quienes la degradan son los lisosomas. Por eso se dice que tienen función digestiva. Pero también tienen una función de alguna manera defensiva. Supongan que lo que entra no es una molécula de glucosa, sino, no sé, una bacteria que es dañina para las células. Esas enzimas digestivas pueden matar a la bacteria, ¿se entiende? Entonces también se dice que los lisosomas tienen función defensiva. En cualquier caso, lo que ustedes deben entender, pasa lo siguiente, yo no me acuerdo si puse, sí. Lo que ustedes deben entender es que los lisosomas son útiles tanto cuando entra algo, cuando se ingiere algo, ¿ven? Entonces el lisosoma con las enzimas va a agarrar ese algo y lo degrada, ¿ven? Ahí están las enzimas, se funde el lisosoma con la vesícula que se acaba de formar de la membrana, ven, acá se funde, las enzimas, los puntitos azules, van y digieren a eso que se acaba de digerir. O lo matan si fuese una bacteria. Por eso es la función defensiva. Pero también nos ocurre que cuando se larga algo, a lo mejor hay que largarlo lo más degradado posible y también tiene esa función. Por lo tanto, los lisosomas tienen esa doble función. Más o menos cumple como una función de un glóbulo blanco, ¿sí? Porque el glóbulo blanco lo que hace es agarrar a una bacteria, un virus, y se lo ponen, se lo fagocitan. Bueno, los lisosomas hacen algo bastante similar, ¿sí? Teniendo estas enzimas digestivas, se fagocitan algo que puede ser bueno o algo que la célula necesita. Por eso tienen funciones digestivas y defensivas. ¿Sí? Bien. No, pero párate. Está bien. A ver, paso por información. No, porque me comí la fagocitosis, endocitosis, todas esas cosas. Ah, no lo puse. Paso por eso, lo mismo, mi cuerpo. Vamos a quitar. No, para eso te cuerpo. Hay algunos conceptos que no se pueden, me olvidé de poner esa figura. Cuando yo digo se incorpora algo, estamos hablando de un concepto que se llama endocitosis. Endo, chicos, es hacia afuera, hacia adentro, perdón. Endo es hacia adentro. La endocitosis puede ser algo sólido, en cuyo caso hablamos de fagocitosis. ¿Sí? Fagocitosis es algo sólido, pero también puede ser algo líquido. Y en ese caso hablamos de pinocitosis. Pinocitosis.
Vamos de nuevo. Endocitosis hacia adentro. Se incorpora algo. Si es sólido, es fagocitosis. Si es líquido, es pinocitosis. ¿Sí? Cuando se libera algo, estamos hablando de exocitosis. ¿Sabes que me hace falta el marcador? No lo traje. Vale. Exocitosis. Nada. En total necesitan el montón. ¿Sí? Exocitosis. Cuando vos liberas la célula, libera algo. La exocitosis puede ser la secreción. La secreción, chicos, cuando se libera algo, hay torrente sanguíneo, hay medio extracelular. Cuando tu cerebro fabrica una hormona para que ovules, secreta una hormona. O sea, la célula larga a la sangre la hormona. ¿Sí? Esa es la secreción. Pero puede ocurrir que, no sé, tu pareja te hizo renegar y llores. Entonces, ahí estás excretando. La excreción, porque X excreción, es cuando algo sale afuera del cuerpo. Una lágrima. ¿Sí? La saliva también sale afuera del cuerpo, si bien después la incorporamos, pero sale afuera del cuerpo. El sudor es excretar, la orina, ¿sí? Entonces, endocitosis, exocitosis, endo adentro, exo afuera. No sé por qué no lo puso en el video, bueno. ¿Quedó claro ese concepto? Wow. Ahí le hago el cuadrito, sé que sí, no puedo buscar el marcador y nos vamos a reír. Bueno, entonces, endocitosis, ¿sí? Endocitosis hacia adentro. Fagocitosis es sólido, ¿está bien? Y pinocitosis, se entiende algo que una letra de mierda, yo, ¿no? Ya lo sé, pero bueno. Pinocitosis es líquido, ¿ya? Y exocitosis es hacia afuera. Y ahí no. Y ahí tenemos excreción, que es fuera del cuerpo, y la secreción al torrente sanguíneo o la matriz extracelular. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Qué raro, porque hasta había puesto una imagen que se movía y todo. En la edad. Bueno, vamos a recreo. Ratito. ¿Alguna duda acá? Bueno.
Igual a mí me pasa sí, después me quedo con
Ay, no, ay,
Digamos, estas otras orgánicas que vamos a ver ahora no tienen, o al menos no tienen la característica membrana, la capa lipídica que veíamos en las orgánelas anteriores. Vamos a dar un poquito de bocanillo. Gracias. Una de estas otras organelas son los perizosomas. Salta los ribosomas. No sé si es lo que hizo. Pero está, es que sí, los ribosomas. Ah, sí, pesca su mosquero. Wow. Gracias, hermano. Bueno, está lindo, ¿eh? Bueno, sí, que tú que no. Pero ¿sabes qué, Marisa? Acá no termina. Perizosomas. Después, bueno. Los perizosomas tienen una función muy importante. Pero para que entendamos esa función, primero tenemos que entender que hay otra organela, que es la que viene abajo, que es la mitocondria, que produce la energía que necesita la célula. La energía es la molécula de ATP, adenosina trifosfato. Hasta ahí está todo bien. Pero resulta que para producir esa molécula de ATP, se producen otras cosas. Digo, calor, por eso también tenemos una temperatura medianamente constante, de 36 grados,
Se produce dióxido de carbono, porque cada vez que expiramos, largamos dióxido de carbono, pero se producen otras cosas que son tóxicas para la célula. ¿Sí? Esas cosas se llaman radicales libres. ¿Han escuchado hablar alguna vez del estrés oxidativo? El estrés oxidativo es una característica de todas nuestras células que se acentúa en el envejecimiento. ¿Sí? Entonces, se sabe que, por ejemplo, muchas manchas de la piel, arrugas, son productos del estrés oxidativo. Entonces yo les preguntaba si habían escuchado alguna vez, porque hay muchos alimentos, fundamentalmente verduras, o muchas cremas que combaten o que dicen que combaten el estrés oxidativo y por eso evitarían que te arrugues. Bueno, ¿qué es eso? Algo de fundamento tienen, no digo las verduras, porque las verduras eso sí pasa, sino digo las cremas. ¿Sí? La cuestión es que el estrés oxidativo se produce cuando estas sustancias tóxicas son más que los peroxisomas. O sea, esas organelas lo que hacen es controlar esas sustancias tóxicas que son producto de la formación de la energía de la célula. O sea, la célula necesita energía, pero como consecuencia de hacer la energía también salen sustancias tóxicas. Quienes la controlan son los peroxisomas. ¿Sí? Una de esas sustancias tóxicas, ¿saben cuál es? El agua oxigenada. Vieron que el agua es H2O. ¿Sí? El agua oxigenada es H2O2. Son dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno. El agua oxigenada, que es buena para desinfectar, y si tienes alguna vez algo en la oreja, metes un chorrito de oxígeno, diluida, no pura. Si tenés mal aliento, querés una limpieza de boca, lo mejor un cuchacito con agua oxigenada. Y la otra cosa que es buena el agua oxigenada, ¿saben para qué? Si tienen una mancha de sangre en la ropa, echen el agua oxigenada en el arco de sangre. La cuestión es que el agua oxigenada dentro de la célula es mala. ¿Sí? Entonces, estos señoritos lo que hacen es controlar. Cuando envejecemos, estos señoritos disminuyen su efectividad. Hay más de estos radicales libres y una consecuencia es que se empiezan a morir células. Por eso en el envejecimiento es normal que se mueran más células de las que tenemos. ¿Sí? Por eso algunas de estas cremas combatirían el estrés oxidativo. No se crean todo lo que escuchan, pero el fundamento lo tiene, que ser efectiva. Ahora sí, los ribosomas, porque si no amarillo se me vinculan. Los ribosomas, ya dijimos que pueden estar la mayoría adheridos al retículo endoplásmico, por eso es el retículo endoplásmico rugoso. Pero también yo les dije que hay algunos que son estos, pero hay algunos que están libres. Son tan chiquititos que no los vamos a ver. ¿Sí? Los ribosomas tienen básicamente dos subunidades, no importa, chicos, ya es demasiado. Lo que ustedes deben entender son dos cosas. Uno, los ribosomas tienen por función fundamental producir las proteínas, la síntesis de proteínas. Por lo general, los que están adheridos al retículo endoplásmico son proteínas de exportación que salen de la célula. Por lo general, los ribosomas libres producen proteínas para la propia célula. ¿Sí? La otra cosa fundamental que deben entender, o que deben saber, recuerden que yo les dije que las células procariotas, que no son las que tenemos nosotros, no tienen organelas, excepto una, los ribosomas. Los ribosomas están presentes tanto en células procariotas como eucariotas. Es cierto que los ribosomas de las células procariotas son mucho más simples que lo que tenemos en las eucariotas. Pero bueno, ya está. Con eso es más que suficiente. ¿Se llama Marilo? ¿Cómo se llama? Félix. Félix. Pero ¿qué hace el micrófono?
sintetiza proteínas. Claro. Bueno, no tenemos que conmigo, pero es así. Y sí, porque la célula procariota para subsistir tiene que fabricar proteínas que son alguien las tiene que hacer, por eso está. Ahora sí que las células procariota no es que no tengan material genético, lo tienen. Lo que pasa es que el material genético de la procariota está disperso en todas las células. Las células eucariotas justamente se llaman porque eucariota significa núcleo verdadero. Núcleo que contiene material genético. Pero es básicamente lo mismo, solamente que alguien tiene que hacer el bien. Sí, porque sea lo mismo. La mitocondria es la usina de la célula, es la que sintetiza, es la que fabrica la energía. Ustedes recordarán la teoría endosimbiótica, la primera clase vimos eso. ¿Se acuerdan? Bueno, la teoría endosimbiótica hace referencia a que es una hipótesis, por supuesto, que en algún momento una célula procariota metió una bacteria dentro de sí misma y en un proceso de simbiosis le sirvió a ambas. A la célula, porque la bacteria esa producía su propia energía, y a la bacteria porque estaba protegida por la célula. ¿Sí? Efectivamente, cuando ustedes ven a la mitocondria, cuando analizan en particular, van a ver que existe ADN solo en el núcleo y en la mitocondria. En ninguna de los otros organelos existe ADN. Y cuando se compara el ADN mitocondrial, se ve que tiene mucha, pero mucha equivalencia con ADN bacteriano. ¿Sí? O sea que apoya la idea de esta hipótesis. De hecho, el ADN mitocondrial es ADN que proporciona solo la madre. Bueno, tiene dos membranas, la cara interna y externa. A esto se les llama las crestas mitocondriales. En cualquier caso, ahí adentro se lleva a cabo ese proceso muy complejo, que no lo vamos a ver, que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, una molécula de glucosa es degradada y a partir de ella se produce el ACP. Pero, como bien ya dijimos, pasa por favor, Gino. Como ya dijimos, no solamente se producen moléculas de ATP, 36, a partir de la molécula de glucosa, sino que también se producen otras cosas. Toda esta parafernalia de cosas, lo que yo quiero que sepan que es básicamente dos cosas. Uno, el concepto de respiración anaeróbica y aeróbica, que ya lo supimos decir. La respiración que tenemos los animales es una respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque para producir esas 36 moléculas de ATP se necesita oxígeno. O sea, básicamente cada vez que inspiramos y estamos incorporando oxígeno, ese oxígeno llega a los miles de millones de células que se van a repartir en los trillonésimas millones de mitocondrias para que la mitocondria ejerza su función. Hay otros organismos que tienen una respiración anaeróbica, sin oxígeno. Básicamente, ¿quiénes van a ser? Y algunas bacterias. Ustedes recordarán que en la historia de este planeta, en algún momento no hubo oxígeno. ¿Recuerdan? Y esos seres vivos que existían allí, o fueron esas primeras cianobacterias que empezaron a oxigenar la Tierra. Todavía hay esas cianobacterias que llevan a cabo una respiración anaeróbica. ¿Cuál es la ventaja? La respiración anaeróbica es mucho, pero mucho más eficiente. Calculen que una respiración aeróbica se da como resultado 36 moléculas de ATP, mientras que de una molécula de glucosa con respiración anaeróbica nos llega a 10 moléculas de ATP. La eficiencia es mucho mayor. El problema de eso es que, además de la molécula de ATP,
como bien ya les dije, se produce calor, por eso nuestro cuerpo mantiene una temperatura medianamente constante, dióxido de carbono, que es lo que largamos cuando expiramos, y también, ya lo dijimos, los radicales libres, que por suerte la célula los controla, hasta que nos vamos poniendo un poquito viejitos y, bueno, son bueno, es la vida. Bien. La cuestión es que todas estas organelas que están dando vueltas ahí en el citoplasma mantienen una cierta estructura, pero también se mueven. Eso es gracias a todo un sistema de estructuras de soporte y locomoción. Esto es el citoesqueleto. Citocélula es el esqueleto de la célula. Básicamente, chicos, nosotros nos movemos gracias a nuestros huesos, entre otras cosas. Las organelas, para que se puedan mover y llevar a cabo sus funciones, también necesitan de un esqueleto. Está claro, sí, que no estamos hablando de huesos dentro de la célula, pero sí estamos hablando de estructuras que tienen una función justamente como si fueran los huesos. No, es un sistema de estructuras que permite o ayudan a que los organelas lleven a cabo su función. Bien, la cuestión es que, bueno, esto es lo que ya les dije, y fundamentalmente, no sé si vamos a llegar a ver hoy, pero están involucrados en lo que es el movimiento dentro de lo que es el ciclo celular, que es lo que vamos a ver ahora a continuación si es que llegamos. En nosotras células eucariotas son estas tres cosas: los microtúbulos, los microfilamentos y los intermedios. Está claro que los microtúbulos son los más grandes, los microfilamentos los más chiquitos y los intermedios, por eso se llaman así. ¿Qué va a hacer? Ahora, miren, los microtúbulos, después veanlo en el aula virtual, que son realmente fotos muy lindas, pero acá no se aprecian mucho. Los microtúbulos son efectivamente los más grandes. Incluso en aquella primera foto que les mostré, se ve una proteína viajando a lo largo de un microtúbulo. Hagan de cuenta que los microtúbulos son como vías del tren. Arriba de esas vías del tren van viajando vesículas, vacuolas, proteínas, van viajando. Incluso hay un video o una simulación, ¿no? Un video que te dice acá va viajando la felicidad, y es una vesícula que lleva serotonina, ¿sí? O proteínas que son hay unas proteínas involucradas y salen sensaciones de placer. Es una boludez que diga que va viajando la felicidad. En todo caso son moléculas que se sabe que producen placer, pero va viajando justamente arriba del microtúbulo como si fuese una vía del tren. La otra gran función que tienen es lo que vamos a ver ahora, que es cuando la célula se reproduce y se divide. Ahí van a tener un rol fundamental, pero no nos adelantemos porque ahora lo vamos a ver en el ciclo celular. ¿Sí? Bien, las otras dos, los microfilamentos, los filamentos intermedios, básicamente, chicos, tienen la misma función. Mantener de cierta manera la forma celular y permitir que las organelas, si tienen que moverse, se muevan. ¿Sí? Entonces, está con los microtúbulos por lo que viene, que es el ciclo celular. Los cilios y los flagelos básicamente son lo mismo, son proyecciones largas y finitas, pero lo que la diferencia es la longitud. Los cilios son cortos y muchos. Por ejemplo, para que nosotros, cuando nos acercamos a una rosa bordoada, terciopelada, que tiene ese olor tan característico y rico, claro está, es porque acá en la nariz, además que después empezás a estornudar o se te puede meter una araña, tengan cuidado, porque las arañas chiquitas están siempre metidas ahí, pero ahora vamos a suponer que todo eso no pasa y olés el rico olor a rosa, es porque acá estamos llenos de cilios olfatorios, pequeñas proyecciones que están en el medio del moco. ¡Ah, qué asqueroso! Y es así, chicos, estamos llenos de moco. Está bien que esté el moco.
porque hay sustancias que son o producen alergia y el moco justamente lo que hace es agarrar un poquito. Lo que no está bueno porque el moco te sale, te está todo verde, pero si no, está bien que ocurra esa cuestión del moco. ¿Saben dónde hay muchos cilios también? Acá en el intestino, ¿sí? Para absorber los nutrientes de la comida que tenga. El flagelo, por el contrario, es mucho más largo y poco abundante. El flagelo más conocido es la cola del espermatozoide. En realidad, lo vamos a ver en el aparato reproductor, el espermatozoide tiene que hacer, buscando la reproducción, un viaje épico, ¿sí? Porque tiene que ir desde el cuello uterino hasta las trompas de falopio, que bueno, está bien, serán 20 centímetros, pero para una celulita es un montón. Para eso necesita de un flagelo que lo impulse, la cola. Esa cola va a estar llena, ¿saben de qué? De mitocondrias, porque necesita un montón de energía. Así como el hígado está lleno de retículos endoplásmicos lisos porque desintoxican, los flagelos o la cola del espermatozoide está llena de mitocondrias porque necesitan un montón de energía hasta llegar hasta la trompa de falopio. O sea, básicamente es lo mismo, lo que lo diferencia son, pues, la longitud y la cantidad. Los centríolos, y acá vamos a introducirnos ya a lo que viene. Los centríolos, ellos no hacen un pedo la mayor parte del tiempo, hasta que la célula se va a dividir en dos. A ver, si a vos te crece el cabello, te crecen las uñas, te crece no sé qué cosa, es porque las células se van reproduciendo todo el tiempo, ¿sí? Y si se van reproduciendo es porque se van a dividir en dos. Los centríolos se encuentran de a pares. La cuestión es que cuando, y ahora lo vemos, no se me adelante, es que cuando la célula se va a dividir en dos, un centríolo se va por un par de centríolos se va por una punta y otro par de centríolos se va por otra punta. ¿Para qué? Para que la célula divida su material genético, una para una parte y la otra para la otra. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora. Por ahora entienden que los centríolos solo tienen una función importante solo en el momento del ciclo celular, cuando la célula se va a dividir en dos. ¿Está bien? Ya lo vemos ahora a continuación. Nos falta el núcleo. El núcleo es genético, porque allí está el material genético. Es el que coordina todas las actividades. El núcleo está rodeado por una bicapa lipídica. Se llama la membrana nuclear, pero finalmente es una bicapa lipídica. Esa membrana nuclear tiene pequeños agujeritos que se llaman poros nucleares, porque el ADN nunca debe salir de ahí, nunca. Pero ¿cómo demonios hace fabricarse una proteína? Que yo les dije que se fabrica afuera del núcleo, siendo que la receta está en el núcleo. Bueno, sale justamente por esos poros nucleares. Además, por lo general tiene uno, puede tener más de uno, nucleolo. El nucleolo tiene por función sintetizar, acuérdense que cuando se dice sintetizar es fabricar, sintetizar el ARN. Uno, el ribosoma. Pero bueno, por ahora se quedan con que sintetiza el ARN. Un concepto importante, chicos, es este. Cromatina. Muy importante y entiende el valor de la siguiente materia. Las células eucariotas se llaman eucariotas, o eucariota significa núcleo verdadero, porque hay una membrana nuclear que rodea y contiene todo el material genético que está adentro. Cuando yo digo todo el material genético que está adentro, chicos, son dos cosas. Uno, el ADN, ¿sí? Vimos un ácido nucleico, la doble cadena y toda esa porquería. Adenina, tigrina, pero ese ADN no está solo, ¿sí? Sino que además el ADN está asociado a un tipo particular de proteínas que se llaman las histonas. Las histonas son las proteínas que
mantienen al ADN unido, ¿sí? Entre sí. Entonces, cuando yo digo, chicos, cromatina, es todo esto blanco, negrito, esa cromatina no es otra cosa que el ADN con la histona. ¿Sí? Lo que ustedes deben entender para comprender lo que viene es que esta cromatina, que es el ADN con el histona, está disuelto, está chocho, violacho, nadie le rompe químicos y está bien. Ahora, lo que sigue a continuación, que es la división de la célula, va a ocurrir que ese material genético, chicos, tiene que dividirse en dos, porque la madre y la hija tienen que tener la misma carga genética. Si no, estamos teniendo una célula mutada y eso no es bueno. Entonces, ¿cómo basta o cómo hace para que esto pase de la mitad de un lado y la mitad del otro? Si está así disuelto, se desparraman por todos lados y eso es un problemón. De hecho, la célula, si ve eso, se suicida. Claro, vamos a ver, se mata, ¿eh? Y está muy bien que lo haga, porque si no, se muta y eso puede ser un problema. ¿Sí? Ahora, esto vamos a ver ahora que se va a condensar. ¿Han escuchado hablar de los cromosomas, verdad? ¿O no? ¿Cuántos cromosomas tenemos en el ser humano? 22. Amarillo, 22. Este falta uno. 23 pares. 23 pares. Esos 23 pares va a ser esta cromatina condensada. ¿Sí? Ahora vamos a ver. No. Dale. El nucleolo, como ya les dije, puede tener uno más. Vamos a ver que ahora, en la mitosis, esto es lo que tenemos que ver, desaparece y como ya les dije, se sintetiza un tipo de ARN, que es el ARN ribosomal. Así que viene, vamos a ver cuál es la función del ARN. Bueno, ahora quedemos con que se sintetiza solo eso. Bien, vamos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a terminar de ver, pero vamos al ciclo celular. El ciclo celular es un tipo de reproducción asexual. O sea, acá no se necesita ni macho ni hembra, a la mierda. Listo. Esta es barata, es rápida. Bueno, no tiene algunos condimentos extras, pero cuando a vos te crece el pelo, cuando te crecen las uñas, cuando haces frente a la luz, que haces así, salen un montón de cosas, no solamente sale tierra o pelo, qué sé yo, pero también salen células muertas. De hecho, en nuestras almohadas, que parece ser el lugar más seguro y hermoso de nuestra vida, estamos rodeados de bichos, un bicherío ahí, y los bichos están chatos porque los ácaros, ¿viste? Que comen las células muertas a troche y moche. También existen, porque si no se hay un montón de basura. La cuestión es que todo el tiempo, chicos, las células se van reproduciendo y muriendo. Aún las células del cerebro. Es cierto que hay partes del cerebro que una vez que una neurona se muere no se reproduce nunca más. Es cierto. Pero también es cierto que hay partes del cerebro que aún si se mueren se siguen reproduciendo. Incluso aún cuando tengamos 90 años. ¿Sí? Hay partes del cerebro que sí se renuevan. Se lo van a ver en neuro. Ansiedad. Entonces, es un ciclo de crecimiento y reproducción asexual. Asexual significa que no necesitamos sexo, ni macho ni hembra. Solita se hace. En cualquier caso, en ese ciclo tenemos que ver estas tres fases: interfases, mitosis y citocinesis. General, interfase, la célula se prepara ¿para qué? Para dividirse. Mitosis se divide. Citocinesis se corta en dos. Chicos, el objetivo de la mitosis es que una célula se divide en dos, se reproduzca. Ahora, la hija tiene que tener exactamente la misma carga genética que la madre. O sea,
Si nosotros humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares, la hija tiene que tener lo mismo. Porque si no tienen lo mismo, están mutadas, chicos. Eso puede ser malo o bueno. De hecho, lo dice el azar y la evolución. Pero por las dudas, lo mejor es que no estén mutadas. ¿En qué caso sería bueno? Como que ninguno. Más vale que puede ser bueno. A ver, suponete que vos sos una jirafa. Para ser jirafa tenés que llegar a los árboles más altos para alimentarte. Por alguna razón, no sé qué, lograste subirte arriba de la tierra y llegaste a la parte más alta del árbol. Hubo una célula que entendió que ese aprendizaje te llevó a ser más alto, a la parte más rica del árbol. Te das cuenta que estoy simplificando muchísimo, que eso tarda miles de millones de años. Pero en cualquier caso, esa célula, suponete que es capaz de interpretar eso y muta, incorporando ese aprendizaje. Cuando uno dice que una mutación es buena, significa que se adquirió un carácter evolutivo favorable, que te permite adaptar mejor a una situación. En ese caso es algo bueno. Por supuesto que esto ocurre miles de millones de años, no vayan a creer que eso ocurre del día al otro. De hecho, cuando vamos a ver evolución, la Mar decía que si no ibas al gimnasio y te desarrollabas una enorme masa muscular como la que tengo yo, eso implicaba que sí. Sos mala, después vamos a ver. La cuestión es que si yo tenía un hijo y ese hijo iba a implicar que iba a tener una gran masa muscular. La otra característica es que para que esa mutación sea buena y se transmita a la generación siguiente, ¿dónde debe estar esa mutación? En mis células sexuales, o sea, en mis espermatozoides o tus óvulos. Porque si ocurre en una célula de la piel, yo puedo tener la gran masa muscular, pero no lo voy a transmitir a la generación siguiente. ¿Entendés? Eso sería una mutación buena. De hecho, se supone que uno de los principales mecanismos evolutivos por los cuales fuimos mejorando evolutivamente es gracias a sucesivas mutaciones. Lo que sería la epigenética. Obvio. Se empezó a estudiar los casos y se observó, por ejemplo, el caso de Holanda, cuando pasó a hambruna, que las generaciones siguientes tenían cierto de... ¿Cómo me estás pagando toda la clase de bienes? Amarillo. Sí, por supuesto. Bueno, no sé, pone orden, porque tiene toda la razón del mundo. Clase que viene, intentaremos ver lo que es la genética clásica mendeliana junto con la epigenética que es la post-mendeliana. Usted toda la razón, pero no se me adelante porque vamos más despacito. Bien, vamos. Chicos, el ciclo es todo, ¿eh? Una célula, suponete que vos sos una célula, va a estar en la interfase para prepararte para dividirte. Te vas a dividir y entras de nuevo en el ciclo. Es así, chicos. A ver, el ciclo de división de una célula va a depender, por supuesto, del tipo celular. Hay células óseas que tardan más tiempo. Hay células de la piel que son mucho más rápidos. Hay neuronas que nunca más se van a dividir. Es que sí. Por lo tanto, el tiempo va a depender de cada tipo de célula. Lo importante, lo fundamental de esto es que acá se prepara. Pero fíjense en una cosa. Si yo les digo que la hija tiene que tener la misma carga genética, el ADN se tiene que duplicar, chicos, porque si vos lo dividís en dos, van a tener la misma carga genética, no. Van a tener la mitad, y eso es una mutación. Puede ser buena o mala, ya lo dijimos. Pero en algún momento el ADN se duplica. Bueno, tenemos que ver dónde. Y para que se divida la cromatina, que es el ADN disuelto, ¿qué va a tener que hacer? Se va a tener que condensar, chicos. Y es ahí donde van a aparecer los cromosomas. Que ya dijimos que son 23 pares o 22, como dijo nuestro benemérito amigo Félix. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la interfase toma nutrientes porque se prepara e engorda, chicos, para que se entienda. Se prepara para dividirse porque tiene que dar lugar a una célula nueva. Sin embargo, el principal acontecimiento de la interfase va a ser la duplicación de la ADN. En la mitosis se divide y finalmente tenemos madre e hija. La interfase, vamos a la primera, tiene estas tres fases. G1, S y G2. Acá dice 12. G1, S y G2. El principal acontecimiento de la interfase es este. La S. Síntesis de ADN, donde el ADN se duplica. Lógico, chicos, si yo tengo que tener una hija con igual carga genética, en algún momento tengo que tener el doble para duplicarlo. Porque si no, no voy a duplicar, voy a dividir. Y eso significa que voy a tener dos células mutadas. Y eso es malo, o bueno, pero por lo general es malo. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, no se ve bien. No, ¿verdad? Bueno, es una célula vegetal. Es vegetal porque fíjense que es más rectangular. Pero miren, lo que yo quiero que vean es esta célula de interfase. Esta es una célula real. ¿Qué ven? La membrana nuclear, el núcleo y la cromatina. O sea, todo el ADN con las histonas dispersas. Esta célula se está preparando, ¿sí? Está engordando para dividirse en dos. Esa es la típica imagen de una célula que nosotros vemos. En la fase G1, biosíntesis de los materiales, bio porque es algo biológico. La célula empieza, recuerden que acaba de salir un ciclo, y empieza a prepararse para dividirse. Esta es la clave, la fase S. Se llama fase S, chicos, por síntesis de ADN. En la fase S se duplica el ADN. Este proceso tiene un nombre, y es replicación. Cuando ustedes lean, escuchen, o algunas veces les pregunten qué es la replicación, ustedes deben saber que la replicación hace referencia al proceso donde el ADN se duplica. ¿Sí? Esa es la replicación que ocurre durante la fase S de la interfase. De hecho, la fase S termina cuando el ADN se ha duplicado. ¿Sí? ¿Se puede hacer artificialmente? ¿Qué? Duplicar el ADN. ¿Sí? ¿Cómo? Clonación. A mí me da gracia porque pues así cuando uno dice clonación, no, por Dios, eso afecta a mis principios morales y éticos. Chicos, lamento decirles, pero somos el resultado de miles de millones de clonaciones. Esto es una clonación, por supuesto, natural, guiada por quien vos creas, por Dios, por el diablo, por no sé. Pero es una clonación. Somos seres clonados. De hecho, ustedes entienden. Otra vez les voy a tirar la autoestima a la mierda. Justo antes dice Randy. ¿Ustedes entienden que nosotros venimos de una sola celulita? Que es de la semillita del papá y la mamá. No es de semillita, porque si son chiquitos todavía no saben, pero... Y a partir de ahí, todas nuestras células son clonadas, por lo tanto, claro que lo puede hacer un laboratorio. Puede replicar esto. Es cierto que vos podés darle algunas utilizaciones a la clonación que a lo mejor son unos santos, pero bueno. Cuando clonas, o sea, el resultado, ¿es tu hijo o es tu clon? Y es tu clon. Pero si se hace naturalmente, es tu hijo. A ver, depende de qué material genético vos utilizas. Pero tu hijo no es tu clon. Porque tu hijo tiene la mitad tuya. No es un clon exacto tuyo. Por eso, cuando uno dice desde la psicología, somos seres únicos, y sí, desde la biología también. Porque tenés la mitad de un progenitor y la mitad de otro. En el laboratorio vos podés hacer un clon que solamente sea tuyo porque lo clonas a partir de células tuyas. Ya son así, ¿eh?
Ah, bueno, más. Ya cortamos esto y se van a decir. Pero eso es un clon porque vos lo sacas de tu célula. Cuando yo a la luna, si tuviera plata, la hago clonar porque ni quiero pensar el 19. Pero yo la haré clonar. Pero bueno, eso es un clon porque, pero vos no sos un clon de tu papá o de tu. ¿Y tu hijo tampoco tenés hijos? ¿Tenés hijos? Bueno, pero si alguna vez vas a tener o qué sé yo, tampoco van a ser clones tuyos. Ahora, por eso decía que la clonación abre lugar a cuestiones éticas. Podríamos llevar a poder debatir y hacer estas cosas, ¿no? Pero digo, no le huyamos al debate de lo que es la clonación, porque en realidad somos miles de millones de clonaciones. Esto es una clonación. Va, la clase que viene terminamos de ver cómo nos clonan. Bueno, éxito es ahora tarde. Para el mundo. Chao, mis padres.